Bien, pues en esta oportunidad nos acompaña la doctora Gloria Estela Díaz. Ella es representante de la Cámara por Bogotá. Es abogada especializada en Derecho de Familia de la Universidad Javeriana. Hace parte de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes y pertenece al movimiento político Mira. Doctora Gloria Estela, bienvenida a la Cámara Responde, es un placer tenerla con nosotros. Muy buenos días, Gina, gracias por la invitación y un saludo para todos los televidentes. Qué gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro, doctora. Y para iniciar, cuéntanos un poco de su trayectoria política, cómo llegó a la Cámara de Representantes. Bueno, Gina, déjeme contarle que antes de llegar a la Cámara de Representantes tuve la fortuna de ser senadora, estuve reemplazando a la doctora Alexandra Moreno Piraquive, también representante del movimiento político Mira, mientras que ella disfrutó de una licencia de maternidad. Luego, en este corto tiempo que estuve en el Senado de la República y por la vocación social que siempre nos ha acompañado, decidimos incursionar en el mundo de la política y logramos de una manera muy esforzada poder llegar aquí a ocupar una curul en la Cámara de Representantes y estamos tratando de hacer la tarea. Bueno, doctora, pues bienvenida nuevamente y la invito a responder las preguntas de los colombianos. ¿Qué le parece? Muy bien, que bienvenidas sean. Bien, vamos con la primera pregunta, la hace Luz Marina Osorio. Vamos a ver cuál es su inquietud. Bueno, doctora Díaz, me encantaría saber cómo va a ser usted, cómo va a emplear su proyecto de defender al adulto mayor en todas sus necesidades, de salud, económicas, de vivienda, de todo lo que se puede hacer para el adulto mayor. Bueno, para contestarle a nuestra televidente, decirle que ya el movimiento político Mira con su bancada en el Congreso de la República ha hecho grandes avances en el tema del adulto mayor. Somos autores de una ley que busca crear en Colombia la política pública para el adulto mayor, que se establezcan dónde están ubicadas estas personas, porque en Colombia no sabemos dónde están las personas mayores de 60 años, y una vez las tengamos ubicadas, empezar con ellas a planear la política pública que les garantice derechos y beneficios. ¿Y en qué consiste precisamente? Un censo, la política pública, así como hay una política pública para la infancia, sí, para la adolescencia, que haya una política pública dirigida a todos los adultos mayores, que tenga una cobertura para todos los beneficios que ellos puedan recibir, derechos que el Estado les debe garantizar. Pero más allá de eso, también somos autores de una iniciativa que está cursando en el Congreso de la República y que busca castigar y sancionar de manera drástica todas aquellas formas de violencia en contra de las personas mayores de 60 años. Lastimosamente vemos cómo día a día las estadísticas suben y muestran cómo las personas mayores de 60 años son maltratadas físicamente, psicológicamente, económicamente, y son sus seres queridos los que infortunadamente los golpean, los humillan, los tratan con palabras soeces y los despojan de sus bienes, aprovechándose de un estado de indefensión que empiezan a adquirir estas personas. Por eso ese tipo de conductas a raíz de esta ley van a quedar sancionadas de manera penal y también con multas, porque lo que buscamos es que al adulto mayor se le dé calidad de vida y dignidad humana, porque para nosotros, en la concepción que tiene el movimiento político Mira, las personas mayores en el país tienen que ser contadas y su experiencia es muy valiosa para toda la sociedad. Pero por supuesto, este ha sido un tema que a usted le ha preocupado demasiado en la Cámara de Representantes, se ha trabajado mucho por el adulto mayor, definitivamente, doctora, pero entonces, específicamente estas penas para las personas que maltraten a los adultos mayores, ¿cómo quedarían estipuladas? Entonces, por ejemplo, una persona que maltrate a otra persona mayor de 60 años, la violente físicamente, le cause una lesión, tendrá que responder por la lesión personal en el tema penal, pero tendrá sanciones que podrán ir hasta los 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y esto es una forma de crear prevención también para que este tipo de situaciones no se presenten. A una persona que tiene la responsabilidad de cuidar a su padre o a su madre que ya llegó a un estado avanzado de edad y va y lo abandona, o hay un descuido, lo deja en un ancianato y se despreocupa totalmente de él, también estará la pena, que ya la contempla el Código Penal, incrementada, y también habrá una sanción económica que podría ir hasta los 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Bien, hay que darle calidad de vida a nuestros adultos mayores. Vamos con la siguiente pregunta, la hace Esperanza Valencia. Vamos a ver cuál es su inquietud. Doctora Díaz, ¿qué hacer para que los hombres de Colombia cumplan con su asistencia alimentaria, con su asistencia familiar?
Bueno, este es un tema muy álgido en Colombia y cada vez vemos como lastimosamente muchos padres, teniendo la posibilidad y teniendo la capacidad económica para responder por sus hijos, esta responsabilidad, evaden el compromiso y empiezan a utilizar medidas y artificios para desaparecer sus bienes y no responder por sus hijos. Por eso fue que nos vimos obligados a presentar aquí en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca que aquellos padres irresponsables que teniendo la posibilidad y teniendo la capacidad de pago y no cumplen con su obligación alimentaria, se vean enfrentados a sanciones coercitivas por parte del Estado. ¿Como cuáles? Por ejemplo, proponemos en nuestra ley un arresto nocturno que iría desde las 6 de la tarde, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y esto es una medida preventiva porque si la persona insiste en incumplir… Es como un aviso. Es como un aviso. Si insiste en incumplir, entonces ya el arresto será permanente. En el tema de las conciliaciones, que es un tema que tanto preocupa porque muchas madres de familia resulta que hacen conciliaciones, van a la comisaría de familia, concilian con el padre, cumple un mes, 2 meses y después se desaparece y otra vez vuelve a iniciar el proceso y así se llega a la mayoría de edad y nunca se cumplió. En ese tema, esta ley va a ser muy drástica. ¿Por qué? Porque solamente habrá lugar a una conciliación. Si el padre no responde, tendrá que pagar intereses por las mensadas pensionales que ha dejado de cumplir y también tendrá que verse sometido a las sanciones penales que existen y a las sanciones económicas. Y hay algo muy importante que decía al principio cuando me hicieron la pregunta, es que tiene que ver con aquellos empleadores que se prestan y se unen con el empleado para el ocultamiento de bienes, de ingresos, que no reportan los ingresos para que no les descuente, porque infortunadamente hay empleadores que se prestan para eso. ¿Qué va a pasar con ellos? Estos empleadores también van a ser sancionados económica y penalmente por el ocultamiento de información. Vamos a también a privilegiar a las mujeres porque uno ve que a veces ese incumplimiento que se da de la cuota alimentaria es porque el papá se fue con otra persona. Entonces se va con la novia, tiene carro, y a la novia es la que anda en el carrito. El carro no es el medio de trabajo, pero sí la lleva a pasear, la lleva a los mejores sitios, al teatro, al cine. Y muchas veces ella misma es la que le dice, no le vaya a pasar plata, no le vaya a dar plata, cuidadito con darle plata. Y la pobre madre, cabeza de familia, solventando todos los gastos, porque la alimentación no solamente es la alimentación que llena el estómago, la alimentación es la educación, la recreación. Entonces, para estos padres de familia que irresponsablemente actúan así, si tienen vehículo, se les va a suspender la licencia de conducción cuando, repito, ese vehículo no sea un medio de trabajo, sino un medio de transporte. Y se va a crear un registro único de inasistencia alimentaria en el cual van a estar reportados todos esos padres. Quienes tengan cuenticas en los bancos, esa platica que exceda va a venir para cumplir esas cuotas alimentarias. Pero entonces estarán diciendo en este momento los televidentes que nos están viendo, bueno, y si yo, papá, no tengo plata, ¿qué hago? ¿Qué puede pasar? Eso puede pasar porque el padre puede tener la voluntad, pero no tiene plata, y entonces ¿de dónde? Además, con esta crisis que vivimos de desempleo, pues también es entendible que como queremos proteger los derechos de los niños y de las niñas, y eso debe primar, y así lo dice la Constitución y la ley, para estos casos, con esta ley lo que buscamos es que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sin necesidad de requerimiento ni prueba alguna diferente a la acreditación de que el niño está desprotegido, incluya a estos menores en un programa de bienestar familiar que les garantice de manera inmediata la atención alimentaria. Básicamente esta es la iniciativa. Ah, perfecto, doctora, pero yo tengo una pregunta. Aquellos padres de familia que de pronto dejaron de responder económicamente por sus hijos, se desaparecieron y ha pasado ya un tiempo, pues, bastante largo, digámoslo así, el hijo ya cumplió la mayoría de edad, ¿qué pasa con ellos? Si la mamá nunca demandó, no pasó nada, y ella decide después de mucho tiempo decir, voy a buscar a este señor a ver qué pasa y que responda, ¿tiene la cuenta pendiente o cómo se soluciona? A ver, después de los 18 años, cuando el joven adquiere la mayoría de edad, pues ya deja de perder, pierde unos derechos que ha adquirido cuando era una persona que dependía de su papá y de su mamá. Entonces, ya después de los 18 años, la ley tiene claramente establecido que no pierde los derechos hasta los 25 si no está estudiando. Sin embargo, si es del lapso, desde el momento que deja incumplir hasta los 18 años, la cuenta se sigue causando y va a generar, a diferencia de lo que está sucediendo en la actualidad, intereses moratorios. Y ya aquí lo importante de esto, repito, es que va a haber un acumulado y ese acumulado se puede repetir para
para que se pague, porque infortunadamente ahora lo que pasaba es las conciliaciones, entonces se concilia por una cuota 2 o 3 meses y repito, y nuevamente vuelve e inicia el proceso y esto se convertía simplemente en una tomadera de pecho.